compañeros Héctor Rodríguez, Águeda Rodríguez y Estefanía Ruiz vamos a hablar del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Para ello debemos saber que es un trastorno depresivo y no bipolar como se pensaba anteriormente, y por eso se ha separado del DSM-4 y aparece en el DSM-5 como una categoría depresiva. Tiene una alta comorbilidad, por tanto debemos tener cuidado con el sobrediagnóstico y diferenciarlo bien de otros tipos de trastornos como pueden ser el espectro autista. Tiene una prevalencia que no está clara y la sufre entre el 2 y el 5% de la población mundial. Tiene un patrón sintomático que consta de una irritabilidad persistente que se suele dar a diario y unos episodios frecuentes de descontrol conductual que suelen ser 3 o más veces a la semana, y esto da lugar a que sean considerados trastornos depresivos unipolares o ansiedad. Debe comenzar antes de los 10 años, pero no se puede diagnosticar antes de los 6. Los factores de riesgo suelen ser sobre todo temperamentales, genéticos y fisiológicos, y se da más en varones que en mujeres. La tolerancia a la frustración suele ser muy baja y por tanto tienen dificultades a la hora de progresar o avanzar en el colegio y en las relaciones intrafamiliares o sociales. Buenas, mi nombre es Estefanía Ruiz y como han comentado mi compañera en el anterior vídeo, nuestro grupo pertenece al trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, conocido anteriormente como el trastorno bipolar. Dentro de este trastorno pueden destacar muchos autores, uno de ellos es Areteo de Capadocia, que en el siglo II a.C. señaló algunos casos de agitación maníaca y de inhibición alterantes en un mismo individuo. Posteriormente, en el siglo XIX, destaca el autor Kraepelin, que era conocido como el instructor de los términos de psicosis maníaco-depresiva, y que destacaba que este término no se incluía dentro de los cuadros bipolares únicamente, sino que también destacaba algunas formas de depresión y de psicosis. En 1957 destaca otro autor como es Leonard, que señala dos tipos de depresión. En que no solamente se centraban en los antecedentes de fase melancólica ni de fase de manía. Fleber y Danner destacaban en 1975 que insertaron una triple división del trastorno bipolar, que era según la gravedad de los episodios de euforia. Destacaban los trastornos bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y otros. Dentro del DSM-4, este trastorno antes era conocido como el trastorno bipolar, lo que ahora se engloba dentro de los trastornos depresivos. Esta separación se ha llevado a cabo porque la irritabilidad crónica en el DSM-4 estaba presente dentro de los episodios maníacos, dentro de los trastornos de ansiedad generalizada, dentro de los trastornos negativistas desafiantes, dentro de los trastornos de estrés postraumático y dentro de los trastornos pasivo depresivo mayor. Del paso del DSM-4 al DSM-5, este tipo de trastornos en la irritabilidad se incluía dentro de los criterios de diagnóstico de los 6 trastornos anteriormente mencionados. Por lo que los niños que cumplen estos criterios del trastorno de regulación grave de los estados de ánimo se puede constituir como una población desconsiderablemente grande de personas que están gravemente afectadas y que no eran incluidas dentro del DSM-4. Por lo tanto, el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo es una nueva creación del DSM-4, es una nueva creación que dentro del DSM-4 no aparece y que Leithdu y algunos colaboradores incluyeron dentro del DSM-5 en el 2013, dentro de los trastornos de depresivo de ánimo. Podemos decir que las principales características de este trastorno son que los accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación. Habrá que fijarse en cómo cambia el tono de voz, ya que lo más normal es que éste se eleve. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo. Estos accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y observable por otras personas. El primer diagnóstico no debe hacerse antes de los 6 años ni después de los 18. Nunca ha habido un periodo definido durante el cual se hayan cumplido todos los criterios sintomáticos, excepto la duración para un episodio maníaco o hipomaníaco.
Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. Los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de una afectación médica o neurológica. A modo de resumen, podemos decir que los accesos de cólera no concuerdan con el nivel de desarrollo. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día y casi todos los días. Los síntomas han estado presentes durante 12 o más meses y los síntomas se inician antes de los 10 años. Bueno, yo voy a proceder a hablar sobre la etiología del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. A la hora de hablar sobre este trastorno, como han mencionado mis compañeras anteriormente, nos encontramos con escasa información, debido a que es un trastorno relativamente reciente, cuya primera aparición fue en el DSM-5, por lo que hasta el momento se han realizado un número escaso de estudios para poder determinar las causas de este trastorno. Diferentes profesionales en diferentes ámbitos, como la psicología, sociología, neurología, etc., como son Tufan, Topal o Demir, observaron a través de diversos historiales clínicos que el 75% de las personas que sufren este trastorno provienen de familias cuyos miembros anteriormente habían sido diagnosticados con diferentes trastornos mentales, como pueden ser el trastorno bipolar, diferentes tipos de ansiedad, TDAH, etc. También se ha observado que el comportamiento de esta familia, los padres tienen un comportamiento más hostil y más exigente hacia sus hijos, pero no es una relación unidireccional, es decir, es bidireccional. Los niños también muestran este comportamiento hostil y exigente hacia los padres, por lo que estos son los dos factores que más se ha tenido en cuenta en estas observaciones clínicas, pero sin embargo no son una causa exclusiva de este trastorno. Otro factor que se ha analizado ha sido el hecho de que los padres hayan consumido sustancias estupefacientes. Esto no se ha tenido en consideración como una causa directa, sino que se ha tenido más en cuenta como un factor de riesgo. Es decir, el hecho de que los padres o las familias consuman sustancias estupefacientes se relaciona no solo con el desencadenante de este trastorno, sino con diferentes trastornos de la ansiedad, diferentes trastornos del comportamiento, trastorno bipolar, etcétera. Por lo que no es muy concluyente, sino que abre un amplio abanico, es un factor de riesgo, no es una causa directa. Por último, dentro del ámbito de la neurociencia social, afectiva y cognitiva, se está centrando la investigación en las diferentes respuestas de los sujetos con este trastorno ante comportamientos o expresiones de diferentes estados de ánimo por parte de otros sujetos. Es decir, se está teniendo en consideración cómo reaccionan o cómo actúan ante otras personas con diferentes comportamientos, diferentes estados de ánimo, diferente expresividad. Para intentar saber la causa de por qué no interpretan bien estas conductas de los demás, se han realizado estudios con resonancias magnéticas que han desvelado que mientras se les está sometiendo a estos diferentes comportamientos, tienen una actividad cerebral diferente en áreas concretas del cerebro, por lo que futuros estudios que pretendan diagnosticar las causas de este trastorno se van a centrar en eso, en cómo funcionan y por qué funcionan así estas diferentes áreas, haciendo que, en comparación con, por ejemplo, sujetos con trastorno bipolar, reaccionan diferente e interpretan de forma diferente las expresiones, sobre todo en el rostro de otras personas.